vamos a ver acerca de la historia de la tabla periódica. Ya podemos entonces, hemos enunciado la ley periódica, que es una de las principales pilares que tiene la química moderna. Entonces, la ley periódica sería que cuando estos elementos están ordenados en forma ascendente de sus números atómicos, existe una repetición de sus propiedades químicas y físicas, ¿no? Una repetición periódica, ¿no? Eso se traduce en que, por ejemplo, se puedan encontrar columnas en donde los elementos que están en la misma columna tengan características similares, tengan características o propiedades químicas similares, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, ya ha pasado un poco la historia, enunciada ya la ley periódica, vamos a hablar de la tabla en sí, la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna está ordenada en función a su valor de Z, ¿sí? Y esta es la contribución que hizo Moseley. El Z viene a ser el número de identidad de los átomos, ¿sí? Y la tabla periódica moderna está ordenada en función a esto. Recuerda que la ley periódica moderna está en función a este valor, al valor de Z. Por lo tanto, yo para conocer las características, por ejemplo, grupos o periodos, necesito saber la configuración de Z, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la configuración electrónica en función a Z para cada átomo? Y con eso yo voy a conseguir encontrar las partes principales de la tabla, que serían los periodos y los grupos, ¿sí? Recordando entonces, la tabla periódica moderna es una tabla nuclear. ¿Por qué? Porque depende del valor de Z, y los Z representan los protones, ¿te acordarás? ¿Sí? Y esos protones obviamente están en el núcleo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos 7 periodos que serían las horizontales de la tabla periódica, ¿sí? Y 18 grupos que serían las verticales, ¿sí? Cuando yo encuentro un determinado periodo y un determinado grupo, la intersección del grupo y el periodo ubica precisamente y exactamente la posición del elemento químico dentro de esa tabla periódica, ¿sí? Entonces, los periodos vendrían a ser las horizontales y las verticales, los grupos. ¿Cuántas verticales hay? 18. ¿Cuántas horizontales hay? 7. ¿Sí? Esa sería la cantidad de periodos y de grupos. Ahora, de esos periodos, ¿qué significan estos periodos? ¿Por qué están relacionados con Z? Si yo hago la configuración de Z, encontraré que este periodo está relacionado con el número cuántico principal, el n. Entonces, el periodo para cualquier elemento químico estará dado por el mayor valor o el máximo valor de n en dicha configuración, ¿sí? Y los grupos también tienen que ver con este valor de Z, o sea, con la configuración. ¿Qué tienen que ver? Fácil. Tienen que ver con los electrones de valencia. ¿Y qué son los electrones de valencia? Son los electrones que se utilizan para formar enlaces, los electrones del último nivel, y en el caso de los del bloque de transición, los elementos que tienen su niveles D, tendrían que ser los electrones del último nivel más los electrones del subnivel D, ¿sí? Entonces, eso vamos a considerarlos como electrones de valencia. Entonces, si yo sé configurar cualquier átomo, puedo hallar directamente su grupo y su periodo, ¿sí? Lo vamos a probar entonces ahora. Por ejemplo, vamos a hablar del litio 3, ¿sí? El Z del litio es 3. Yo quiero hallar su grupo y su periodo para ubicarlo exactamente en una posición en la tabla periódica, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es su configuración. 1s, 2, 2s, 1. ¿Sí? Ya está, ahí está su configuración. Son solamente 3, ¿no? 3 electrones. Bien. Quiero saber el periodo. Recordando que el periodo son las filas, o sea, las rayas horizontales. Este está representado por el valor máximo que adquiere esa configuración electrónica de n. ¿Cuánto es el valor máximo de n aquí? El nivel está representado por este número que parece un coeficiente, ¿sí?
ese valor es 2. Eso quiere decir que n vale 2. ¿Sí? Por lo tanto, su periodo, el periodo de este elemento, es el segundo. ¿Sí? Son 7 periodos, este está en el segundo periodo. ¿Qué más? Otra información puedo adquirir a partir de la misma configuración. El grupo. Ya. El grupo tendría relación con los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia hay? Son los electrones del último nivel. El último nivel es el segundo nivel. Y aquí solamente hay un electrón. Entonces, ese número equivaldría al número del grupo. 1A, ya vamos a saber ahorita por qué es A y por qué es B. Y 1 moderno. ¿Sí? Entonces, con esas características, como te has podido dar cuenta, hemos podido hallar el grupo y el periodo de este elemento. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos, obviamente, el uso de la configuración electrónica para saber mínimo el periodo. ¿Sí? Si no sabemos hacer configuración, entonces no vamos a poder clasificar el elemento. Ven aquí entonces la importancia que tiene la configuración electrónica. ¿Ya? Vamos a hablar de los grupos. Los grupos son 18 modernos, que serían las columnas, son 18 columnas, pero anteriormente se habían clasificado a estos grupos, a estas columnas, en dos, se habían dividido en dos. En los grupos A, que serían los grupos de los elementos representativos, y los grupos B, que serían los de elementos de transición. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo voy a saber, o cómo haría para saber cuál elemento es de transición y cuál elemento es representativo? Para eso nos vamos a valer nuevamente de la configuración electrónica. ¿Sí? Si el elemento termina su configuración en S o en P, entonces será representativo. ¿Por qué? Porque va a pertenecer a un bloque en especial de la tabla periódica que se conoce como bloque S y bloque P, en los cuales todas las configuraciones de esos elementos que están en dichos bloques terminan o en S y en el bloque P en P. ¿Sí? Entonces, a eso se le vamos a llamar representativos. ¿No? Los del grupo B, o los elementos de transición, van a pertenecer al bloque D, por lo tanto, van a terminar su configuración electrónica en D. ¿Sí? Si acaban en D, eso ya sé que son elementos de transición. Entonces pertenecerá al grupo clásico o grupo antiguo, grupo B. ¿Sí? Entonces, si yo cuento estos grupos A y estos grupos B, ¿contabilizo los 18 grupos? No. Hay 8 grupos A y hay 8 grupos B. ¿Sí? Los elementos que están en el bloque F o que terminan su configuración en el bloque F, se les va a llamar metales de transición interna. Realmente no pertenecen a ningún grupo B, pero normalmente les relaciona por su estado de oxidación con el grupo 3B, que sería esto muy ligero de decir, pero lo relacionan mucho con esto, ¿no? O sea, que históricamente está relacionado mucho con este grupo. Solamente los del bloque F deberían pertenecer al bloque o al grupo 3B, pero esto no es cierto del todo, ¿no? Por eso es que esto todavía podemos discutirlo más adelante, ¿sí? Por lo pronto, estos del bloque F tienen su propio nombre, serían los metales de transición interna, nada más, ¿no? Los metales de transición sí pertenecen al bloque D y tienen estos 8 grupos que van desde el 3 hasta el 2. ¿Sí? Igual los de acá, los de grupos A, van desde el 1A hasta el 8A. ¿Sí? Pero si nosotros sumamos, acá habrían 16 y no 18. Sí, lo que pasa es que hay un octavo grupo en el grupo B, en los metales de transición o elementos de transición. ¿Sí? Este octavo grupo abarca 3 grupos modernos, ¿sí? O sea, 3 columnas. La columna número 8, la columna número 9 y la columna número 10.
¿Sí? Esa es la salvedad. Es por eso que hay una diferencia entre los grupos modernos, que serían 18, y los grupos clásicos, que serían solamente 16. ¿Por qué? Porque el grupo 8B abarca 3 grupos modernos. ¿Ya? Por eso es la diferencia. Bien. Entonces aquí podemos ver ya de una forma más esquemática la representación de los periodos y de los grupos. Como les decía, la tabla periódica moderna tiene 7 periodos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 7. Estos serían los metales de transición interna, que serían parte de estos periodos, el periodo 6 y el periodo 7. ¿Ya? Y las columnas, que serían los grupos, las 18 columnas, grupo 1 en arábigos, grupo 2, grupo 3, 4, 5, así hasta el 18. Estos son los modernos, ¿sí? Y los grupos clásicos, que están divididos en A y en B, A representativos y B elementos de transición, que están aquí distribuidos, ¿no? Casualmente el grupo 1A y el grupo 2A coinciden numéricamente y en romanos al valor del grupo moderno 1 y 2, ¿no? Pero si tú vas al tercer grupo, el tercer grupo ya no coincide con un grupo A, sino con un grupo B, en este caso el 3B. ¿Sí? Si yo regreso aquí y voy hasta la decimotercera columna, hacia el grupo 13, moderno, me doy cuenta que acá pertenecería al grupo 3A antiguo, clásico. ¿Sí? Entonces, y eso se va a cumplir, mira, en los siguientes, el 3A, el 4A, el 5A hasta el 8A, hasta el último grupo representativo. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar aquí el número del grupo moderno a partir del grupo clásico? A partir del grupo 3A, si yo quiero saber el grupo moderno, yo le debo sumar a ese número en romano 10 unidades, ¿sí? Para saber el número del grupo moderno, ¿sí? El número del grupo moderno. Eso lo hago a partir del 3A hasta el último, hasta el grupo 8. En el resto coincide, ¿no? Si te das cuenta, aquí en el 1A y en el 2A coincide, ¿sí? Y en el caso del B coincide también parcialmente. En el caso del B coincide con el 3 moderno coincide con 3B, 4 moderno con 4B, 5 moderno con 5B, 6 moderno con 6B, 7 moderno con 7B, pero los 8, 9 y 10, todos estos grupos modernos, 8, 9 y 10, solamente significa un solo grupo, el grupo 8, 8B. ¿Sí? El grupo 11 sería el 1B y el grupo 12, el 12, el 2B, ¿no? Aquí pasa algo contrario a lo que vimos en el grupo 3A, ¿no? En vez de sumar, acá vamos a restar 10 para hallar el grupo antiguo a partir del grupo moderno, ¿sí? Si yo tengo el grupo moderno, le resto 10 a partir del 1A y ya está, ¿no? Hallamos el grupo antiguo, ¿sí? Entonces, esta es la forma que vas a tener para representar la tabla periódica moderna. Tenemos elementos que están distribuidos en 7 periodos y 18 grupos, o en 7 periodos y 16 grupos entre los representativos, grupos A, y de transición, grupos B. Bien. Estos son los bloques de la tabla periódica que estaba explicando un poco. Recordarán que estos tienen que ver con el último término de la configuración. Por ejemplo, si un elemento termina su configuración en S, pues será del bloque S. Si termina en D, será del bloque D. Si termina en P, del bloque P. Y si termina en F, del bloque F. ¿Sí? Los elementos representativos, o sea, los que son del grupo A, solamente terminan sus configuraciones en A, en S o en P, ¿no? Para A. Y en el caso del grupo B antiguo, las configuraciones electrónicas o los elementos que tienen el grupo B deben terminar su configuración o deben pertenecer al bloque D. ¿Sí? ¿Correcto? Estos no, estos les decía yo que deberían ser parte de aquí mismo adentro, ¿no? Del grupo 3B, pero no directamente asociarlo con un
con todos los grupos B, ¿no? Podríamos relacionarlo con 3B, pero esto todavía podría entrar en discusión, ¿ya? Por lo pronto, estos F no van a tener una clasificación en A y en B, pero sí los elementos que están en los bloques S, P y D, ¿ya? Eso sí. Bien, esa es la tabla periódica moderna, actualizada, con los elementos que entraron de último en el año 2016 y que está publicada, está libre para que ustedes la puedan examinar, ver, consultar las veces que quieran, en la página de la Real Sociedad Española de Química. Entonces, esta es la tabla periódica oficial que nosotros debemos manejar, ¿ya? Ahí están los 7 periodos y los 18 grupos modernos. Si te das cuenta, eh, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada solamente utiliza la denominación moderna, ya no utiliza la denominación antigua, ¿no? La denominación moderna de los grupos está dado solamente por números arábigos, del 1 al 18. Ya no utiliza letras A y B. La denominación clásica o antigua de la UPAC separa a los elementos en representativos A y de transición B, ¿ya? Pero acá, si te das cuenta, no existe ni grupos A ni grupos B, ¿no? Todos solamente son números, ¿sí? Y aquí están, ¿no? Entonces, esta tabla es interesante que ustedes la consulten en la página de la Real Sociedad Española de Química. Está libre incluso para que la descarguen. Y si tienen la posibilidad en su propia casa de poderla imprimir, pues la imprimen para posteriores usos, ¿sí? Es muy bueno tener a la mano siempre una tabla periódica, ¿ya? Sé que por las limitaciones que tenemos actualmente por la pandemia, pues no sería prudente decirles vayan a comprar una tabla periódica, no. Ustedes tienen internet y la pueden buscar en internet las tablas y las pueden encontrar. Y si tienen la posibilidad de imprimirlo ahí en su casa, pues lo hacen, la imprimen y la tienen a la mano. Si no, en cualquier libro de química, pues debe estar presente esta tabla periódica, ¿ya? Obviamente que esta es la actual, no la moderna, ¿sí? Ya con los últimos elementos que ingresaron, que son estos 4 de acá, creo, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a ubicar un elemento químico en la tabla periódica? Y esta sería la primera pregunta que cualquiera de las personas que quieren utilizar una tabla periódica la haría, ¿no? ¿Cómo voy a utilizarla? ¿Cómo los voy a clasificar a estos elementos? Lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos hacer la configuración electrónica y luego a partir de ella hallar el grupo y el periodo. El periodo, como dice aquí, representaría el nivel mayor, el nivel máximo que alcanza la configuración. Mientras que el grupo estaría relacionado con los electrones de valencia o los electrones del último nivel para los elementos representativos. Aquí debe quedar claro que el número de electrones del último nivel sería usado solo para elementos representativos, o sea, elementos del grupo A, ¿sí? Porque en los del B ya vamos a ver que hay que contabilizar también los del subnivel D. Aquí solamente los electrones del último nivel, nada más, ¿ya? O del último nivel. Bien, si te das cuenta, aquí en la tablita que está al lado, vemos todos los grupos A desde el grupo 1 hasta el grupo 8, ¿sí? Con sus niveles de valencia. Por ejemplo, el nivel de valencia del sería el NS1. O sea, tienen solamente un electrón. Y ese electrón coincide con el número en romano del número del grupo, ¿sí? Aquí, el que termina en S2, S2, que serían los dos electrones de valencia que tiene ese elemento, correspondería al grupo 2A, ¿sí? O sea, numéricamente, el número de electrones del último nivel para los representativos indicaría directamente el número del grupo en romanos, ¿sí? Acá habrían tres, dos en el S y uno en el P, o sea, tres electrones, serían 3A. Pero aquí, cosa curiosa, el 3A no coincide con el grupo 3. Recuerda que el grupo 3 moderno coincide con un grupo 3B, no con un grupo 3A. El grupo 3A
habría que sumarle 10 para hallar el grupo moderno. O sea, 3 más 10, 13. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando la suma es 4, que sería 4A, o 14, cuando la suma es 5, 5A o 15, cuando la suma es 6, 7A o 16, cuando la suma es 7, que sería el 7A o 17 moderno, y cuando finalmente la suma es 18, es 8, perdón, que sería 8A cuando el grupo es 18. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, la suma de electrones del último nivel coincide numéricamente con el número del grupo representativo. ¿Sí? En los representativos eso se cumple. ¿Ya? Entonces va a ser sumamente sencillo hallar el número del grupo en los elementos representativos. ¿Ya? Bien, vamos a lo de transición. Aquí los de transición va a ocurrir que tenemos que añadir los electrones que están en la capa anterior, en la capa D o en el subnivel D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos van a ser también electrones de valencia. Esos electrones se van a utilizar para formar un enlace. ¿Correcto? Entonces vamos a ver aquí. Si te das cuenta, en los grupos, perdón, en los grupos B, el periodo sigue siendo el mismo. ¿Sí? El periodo sigue siendo el nivel máximo. Pero el grupo, aquí habría que añadirle los electrones. A los electrones del último nivel, habría que añadirle los electrones del subnivel D. ¿Sí? Entonces yo tengo que sumar la capa del último nivel más los electrones del subnivel D. A eso yo lo voy a conocer como el nivel de valencia para los elementos de transición. ¿Sí? Entonces aquí, nuevamente, vamos a ver todos los niveles de valencia, los elementos de transición, ¿sí? De los diferentes grupos. El periodo es el mismo que el anterior. Acá solamente hay una diferencia, que hay que añadirle a los electrones del último nivel los electrones de la capa D, nada más. Entonces, por ejemplo, si este es el final de la configuración única de mi elemento químico que quiero saber su grupo, aquí yo no solamente tendría que considerar 2 electrones en el último nivel, o 2 electrones de valencia, no, tendría que considerar también a este electrón que está en el subnivel D. O sea que tendría que sumar 2 más 1, 3. Y numéricamente esta suma coincide con el número del grupo. ¿Sí? ¿Por qué es B? Ah, B porque es un elemento de transición. O pertenece al bloque D. Su configuración electrónica termina en D. Listo. Y esto coincide con el número del grupo moderno, 3. Seguimos. La suma de electrones aquí sería 4. Entonces ese número coincide con el número del grupo, 4B, ¿no? Y 4 moderno. ¿Sí? Entonces acá, nuevamente, sumamos 2 más 3, 5. 5B, ¿no? Entonces, ese es el número del grupo, 5, 5B y 5 moderno para el caso de esos elementos que terminen con ese subnivel de valencia. ¿Sí? Lo mismo con el 6, acá suman 6, que serían 6B o 6 moderno, 7 electrones de valencia, 7B, 7 moderno. ¿Sí? Igual hasta el 8, mira, incluso el 8 también coincide, 8B, 8 moderno. ¿Sí? Pero ya cuando suman 9, mira acá, suman 9, 2 más 7, 9, 2 más 7 serían 9, ya no hay un grupo 9B, sino sigue siendo el grupo 8B. ¿Ya? Entonces, mantenemos el mismo grupo anterior, 8B, lo único que va a cambiar es el número del grupo moderno. El número del grupo moderno en los elementos de transición va siempre a coincidir con la suma de electrones del último nivel más los electrones del nivel D. Siempre va a coincidir.
Entonces, mira, 2 más 7, 9, 9 del moderno, pero el 9 del moderno es un 8B. Lo mismo con el 10. 2 más 8, 10. 10 moderno, pero este sigue perteneciendo al 8B. Recuerda que el 8B abarca 3 grupos modernos, ¿sí? 3 grupos modernos, siempre. Esto no va a cambiar. Abarca el grupo 8, el grupo 9 y el grupo 10. ¿Ya? No va a cambiar esto. Bien, cuando la suma de electrones es 11, vuelve a coincidir con el número del grupo moderno. ¿Sí? Y cuando es 12 también. Suma 2 más 10, 12. Sigue coincidiendo con el número del grupo moderno. Entonces, ahora, si yo quiero hallar a partir de ese grupo moderno, quiero hallar el clásico, a partir del 1B y el 2B tengo que restarle 10. ¿Sí? Le resto 10 y obtengo el número del valor del grupo clásico. ¿Sí? Ya está. Entonces queda como 1B para el caso de los que terminen en NS1, N-1 de 10, y 2B para los que terminen en NS2, N-1 de 10. ¿Sí? Entonces, justo aquí vemos que los grupos B se completan, ¿no? Parten del 3B y llegan al 8B, que serían 3 grupos modernos, y regresa al 1B y 2B, los 8 grupos B. ¿Sí? Más los 8 grupos anteriores que vimos representativos serían los 16 que tendríamos antiguos, ¿no? Entonces vamos a practicar un poco esto que hemos visto, ¿ya? Vamos a practicar un poco esto. ¿Cómo vamos a clasificar a estos elementos? Primero representativos para ubicar grupo y periodo. ¿Sí? Vamos a hacer el caso, este caso del litio ya lo hemos hecho. Vamos a hacer el caso del oxígeno, Z igual a 8. ¿Ya? Aquí está su configuración electrónica para Z igual a 8. Su nivel máximo de energía es el 2, por eso el periodo es el segundo, periodo 2. Ahora, ¿cuántos electrones hay en la capa de valencia? Pues dependerá si es representativo o es de transición. Este es representativo, ¿por qué? Porque termina su configuración en P. Si termina en S o en P, es representativo, y este termina en P, representativo, eso es grupo A. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? Porque recuerda, para los representativos basta y sobra saber los electrones del último nivel. El último nivel es el nivel 2. Aquí hay 2 del S y 4 del P, 6. Entonces ese número coincide numéricamente igual al número del grupo. 6B, 6A, perdón. Listo. ¿Cuál sería el número del grupo moderno? A partir del 3A hacia adelante, hacia el 8A, hay que sumarle 10. Entonces este es 6, le sumamos 10, será 16 moderno. ¿Sí? Eso es así de sencillo. Probemos otro, con elementos de transición. Tenemos al caso del escandio 21 y de... Vamos con el escandio primero, ¿sí? El escandio creo que no lo hemos hecho. Y después seguimos con el hierro. En el caso del escandio, aquí tenemos la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. ¿Sí? El periodo sería el cuarto, porque el nivel máximo de energía es el cuarto. ¿Sí? Ya está. Luego, el grupo. Como es un elemento de transición, es un grupo B. ¿Qué número de grupo B? Pues hay que contabilizar los electrones de la capa de valencia. Y los electrones de la capa de valencia de los elementos de transición no solamente corresponden al del último nivel, sino también a los electrones del subnivel D. Entonces vamos a contar todos estos. Aquí hay 3 electrones. Entonces esa suma corresponderá directamente al número del grupo. ¿Sí? Entonces esto es un 3B. ¿Sí? 3B. 3 modernos. ¿Sí? Eso sí coincide exactamente con él. ¿Sí? 3 modernos. Bien, seguimos con el caso del hierro.
Z igual a 26, esta es su configuración, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Su nivel máximo sería el cuarto, por lo tanto pertenece al cuarto periodo. Ahora, su grupo, el grupo debe ser B. ¿Cuál es el número del grupo? Eso dependerá de su nivel de valencia. Su nivel de valencia es este que estoy marcando en rojo. ¿Sí? Ese es 4s2 y 3d6. ¿Sí? Entonces ahí habrían 8 electrones de valencia. Por lo tanto, pertenecerá al grupo 8b. ¿Sí? O 8 moderno. ¿Sí? Había 9. ¿Había un grupo 9b? No. Ese 9 sigue perteneciendo al grupo 8b. Y si sumaban 10, sigue perteneciendo al grupo 8b. Lo único que variaba era el grupo moderno, ¿no? El grupo moderno sí coincide numéricamente con la suma de electrones de valencia. ¿No? Eso sí, siempre. Bien. Tenemos dos elementos que son o que tienen o no van a cumplir el principio de construcción. Esto habíamos hablado cuando hicimos el tema de estructura atómica, que habían elementos que no coincidían su configuración con el principio de construcción. Pero aquí yo te digo que no es necesario que sepas que tal o cual elemento cumple o no cumple el principio de construcción. Da igual, porque cuando quieres hallar grupo y periodo, pues da igual. Si te acordaste o no te acordaste si es eh, cumplidor del principio de construcción. ¿Ya? Entonces acá no va a pasar nada. Da igual si lo recordaste o no. En el caso del Z igual a 24, porque es para el cromo, ¿sí? El periodo va a ser el cuarto, ¿ya? Y el grupo va a ser el 6b, ¿no? Porque acá suma 6, 6b, o 6 moderno, ¿no? En el caso del Z igual a 29, que sería para el cobre, ¿sí? Su configuración es esta, su periodo es el cuarto, y su capa de valencia es esta que voy a encerrar en rojo, que serían 11 electrones aquí sumados, ¿no? 10 del D y 1 del S. 11. Eso coincide, recuerda, a partir de los grupos no representativos, o sea, los de transición, los que sumaban los electrones de valencia de los elementos de transición, coinciden numéricamente con el número del grupo moderno. Entonces sería el grupo moderno 11. ¿Sí? Coincide con 11. Ese grupo 11 no significa 11b, sino hay que quitarle 10, y entonces sería 1b. ¿Sí? 1b. Listo. Entonces ya tenemos reconocido los elementos que no estarían cumpliendo con el principio de construcción, pero que da igual si te acordaste o no, que cumplen o no, porque puedes determinar su grupo y periodo directamente. ¿Ya? No hay en la menor implicancia aquí si es que recordaste o no, si cumplen el principio de construcción. ¿Ya? ¿Ya? Bien, acá está la ubicación de los elementos que hemos visto. ¿Cómo se ubican? Pues hay que hacer la intersección entre el grupo y el periodo. El grupo, para este elemento E con Z igual a 3, este es su grupo, 1A, y su periodo es el segundo. ¿Sí? Entonces, la intersección entre el grupo y el periodo me daría la ubicación exacta del elemento químico. ¿Sí? Entonces, acá igual, para el grupo y el periodo cuarto, grupo 3 y el periodo 4, ¿sí? Tendríamos la intersección de esta manera, ¿no? Y así con todos, ¿sí? Por el oxígeno aquí en el grupo 6A y en el periodo número 2. ¿No? Ahí está la intersección. ¿Sí? Justo la intersección de un grupo y un periodo es la ubicación exacta de un elemento químico. ¿Ya?
Bien, la notación de Lewis. ¿Qué representa la notación de Lewis? Representaría a los electrones de valencia, precisamente. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para representar moléculas. Cuando hagamos la clase siguiente, enlace químico, vamos a necesitar bastante esta notación Lewis. Hay que recordar también que esta notación de Lewis representaría, aparte de los electrones de valencia, también forma en que estos átomos, porque representaría átomos, pueden disponer de estos electrones para formar enlaces. ¿Sí? Por ejemplo, el litio tendría un solo electrón posible para formar enlace, a diferencia del magnesio que tendría dos electrones para poder formar un enlace. El cloro tendría ahí también muchas más posibilidades, ¿no? Tendría 7 electrones para formar diferentes enlaces. Y el carbono 4, ¿no? Entonces, esta disponibilidad de electrones, que serían coincidentes con los electrones de valencia, puede dar lugar a que yo pueda ensamblar estos átomos con su distribución Lewis unos con otros, ¿no? Como si fueran partes de un todo, ¿no? Como si fueran piezas de Lego. Ahora, ¿cómo yo represento a estos electrones alrededor de un núcleo o de un átomo? La representación puede ser de dos maneras. La representación, que es más que todo histórica, como lo hizo en su debido tiempo Lewis, o la representación en base o en función a la distribución electrónica que se tiene para cada átomo. ¿Sí? Las discrepancias a veces surgen porque hay por alguna manera de decirlo, hay una convención para realizar un diagrama Lewis. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para el cloro, que tiene 7 electrones de valencia, cuando yo quiero distribuir esos 7 electrones de valencia, lo voy a hacer partiendo por la parte superior de este átomo y moviéndome en las manecillas, en el sentido de la manecilla de reloj, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí está. Solamente 4 puedo poner. Listo. Luego, me sobran electrones porque son 7. No son solamente 4. Entonces, vamos a seguir llenando, empezando de aquí. Terminé aquí y vuelvo a empezar acá. ¿Sí? Voy a poner con otro color. El quinto sería este, sexto y el séptimo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estaría llenando los 7 electrones de valencia alrededor del cloro, que son los que utilizaría eventualmente este cloro para formar enlaces. ¿Sí? Ahorita no me estoy preocupando de qué tipo de enlace pueden formar, porque así como está no puedo saberlo. Pero ya tengo distribuidos los electrones que podría utilizar. ¿Ya? Entonces, aquí, ante la pregunta que hace este muñequito, dice, ¿cuál de estas dos estructuras Lewis es la correcta con respecto al carbono? ¿Esta 1 o esta 2? ¿Sí? ¿Cuál sería la correcta? ¿Sí? Me gustaría saber, pregunto aquí a la clase, ¿cuál ustedes sugieren que sea la correcta? ¿Cuál es la que de repente por convención les enseñaron? ¿O de repente las dos son correctas? ¿O solamente la 1 y no la 2, etcétera, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería la correcta en este caso? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura Lewis correcta para el carbono? Por acá dicen la primera, ¿no? Solamente la primera, o no hay otra opción. A ver, otra opinión. No hay otra opinión. Bueno, nosotros podríamos decir que tanto la primera y la segunda valen. ¿Sí? Ahora, si nosotros utilizamos el supuesto de Lewis para organizar estos electrones, diríamos que según lo que escribió Lewis o según a su parecer de Lewis, la estructura número 2 sería la correcta. ¿Sí? Pero yo podría escribir incluso una tercera estructura de Lewis en función a la configuración electrónica del carbono. ¿Sí? Entonces acá serían 2 electrones y aquí 2. Y esta tercera estructura también estaría bien. ¿Sí?
Entonces, no nos vamos a preocupar, por lo menos por ahora, por la distribución de los electrones alrededor de un átomo, ¿ya? Hay que recordar que la notación de Lewis es eso, es solamente una forma de representar algo. Ya no quiere decir que es una forma absoluta para la representación de determinadas estructuras, ¿ya? La notación de Lewis, la regla del octeto que deriva de la notación de Lewis, tiene muchos errores. Posteriormente se ha visto de que en realidad no todas las moléculas o los átomos pueden llegar a ser estables con 8 electrones, incluso hay unos que son estables con menos y otros con más. Entonces no podemos tomar y decir que la notación de Lewis o la regla del octeto de Lewis es algo totalmente, es una ley, ¿no? Es algo que no se puede violar. No, no. Eso se puede, está sujeto a modificaciones y a discusiones posteriores. ¿Ya? Entonces no es algo, no es una ley. ¿Ya? Tengo así. Hay que entenderlo así. ¿Ya? Por ahora vamos a utilizar la convención para la distribución de los electrones, como les decía, es como una especie estamos antiguando al carbono, 1, 2, 3, 4, ya está, listo, así lo vamos a representar. ¿Sí? Porque es la manera más sencilla de repente de poder representarlo y que tiene una, una aceptación, por lo menos a nivel de química orgánica, muy amplia, ¿no? Porque vamos a ver que la tetravalencia del carbono ahí se puede explicar, ¿no? Pero no podemos afirmar que solamente por ese hecho la distribución de Lewis que acabo de escribir es la correcta, ¿no? ¿No? Tal vez en la química orgánica coincida esto, pero no necesariamente es absoluto, ¿no? No hay que tener en cuenta eso. Bien, vamos a ver las propiedades periódicas que tenemos que explorar hoy día. Habría que explorar lo del radio atómico, ¿ya? Que sería la distancia entre los dos núcleos, la distancia internuclear dividida entre dos. Entonces, si yo quiero hallar el radio atómico de algo, divido la distancia entre dos núcleos y ya está, ¿no? ¿Cuál es la tendencia con respecto a los átomos que forman la tabla periódica de este radio atómico? ¿Cómo aumenta el radio y cómo disminuye a lo largo de los periodos y los grupos que tenemos en la tabla periódica? Bueno, la distribución o la aproximación que tenemos, la tendencia, que no es exacta del todo, si se cumple más para representativos que para otra cosa, ¿sí? Es la siguiente para grupos y periodos. Para grupos, aumentaría el radio atómico de arriba hacia abajo, ¿sí? Y para periodos de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, aumentaría, ¿sí? Entonces esto, aquí está la prueba de los diferentes radios atómicos de los elementos representativos. Precisamente en esto sí se cumplen más las tendencias que voy a explicar hoy día. Por ejemplo, en el caso del mismo grupo, los elementos del grupo 1A, el hidrógeno, por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, mira cómo van aumentando al bajar en ese mismo grupo, ¿no? Cómo aumenta su número de radios, ¿no? De 0,37, que es el hidrógeno, hasta 2,65, ¿no? Está aumentando, entonces está cumpliendo la tendencia que estamos viendo. Y en el periodo, en un mismo periodo, digamos, los elementos como el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, que están en el mismo periodo, en el segundo periodo, mira cómo aumentan su tamaño al desplazarnos desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Si nos desplazamos hacia la izquierda, vemos que va aumentando de tamaño, ¿sí? Y acá se nota más incluso en el tercer periodo, mire, desde el cloro hasta el aluminio, cómo va aumentando el tamaño de los átomos, ¿sí? Entonces, esta tendencia se está cumpliendo en elementos representativos, ¿no? En este caso, para la propiedad de radio atómico. Bien, hablemos del radio iónico. Para el caso de los que forman, los elementos que pueden formar iones, que, bueno, con casi la mayoría, puede haberse o darse dos casos, que se forme un catión por pérdida de electrones, cuando se pierden electrones, un catión, y un anión cuando se ganan electrones.
Pero ¿qué elementos van a ganar y qué elementos van a perder? Generalmente los que forman cationes son metales. Ahorita vamos a saber qué son los metales. ¿Sí? Y los aniones se van a formar cuando ganan electrones los no metales. ¿Sí? Los no metales. ¿Ya? Entonces, en vista de esto, yo puedo concluir que cuando se forma un cation, el radio del cation va a ser el radio del átomo. Comparo aquí litio atómico con litio iónico. Mira, la diferencia salta a la vista, ¿no? El tamaño tiene desde 123 a 60, ¿no? Casi la mitad disminuye cuando es un ion. Y lo mismo el oxígeno, cuando forma un anión, miren, desde 80 hasta 140, ¿no? Se pasa al doble prácticamente cuando es anión. Entonces cumple esto. Cuando es anión es más grande y cuando es cation es más pequeño. ¿Sí? Eso siempre se va a cumplir. ¿Ah? Recuerden esto. Cation más pequeño que el átomo, anión más grande que el átomo. ¿No? Bien, tenemos receso. Vamos a dejarlo aquí. Y luego del receso, a las 5:05, que regresamos, complementamos esta parte y pasamos a hacer los problemas que tenemos para esta semana. ¿Ya? Entonces, vamos al receso. Bien, señores, vamos a continuar con ese apartado. ¿Sí? Continuamos con la energía de ionización. Tenemos que hablar un poco de esta otra propiedad periódica. Cuando hablamos de energía de ionización, hablamos de la energía necesaria que hay que darle a un electrón, generalmente en los niveles, para extraerlo de esa atracción hacia el núcleo. Pues sacarlo de las inmediaciones del núcleo y de sus otros electrones que están ahí, ¿no? Presentes. Entonces nosotros extraemos ese electrón y se formaría, por lo tanto, un cation, ¿no? Entonces yo en la energía de ionización, la idea es a partir de un átomo neutro, ¿no? Yo le voy a añadir una cierta energía, le voy a sumar una cierta energía, ¿sí? Le llamo una energía y se genera un, un cation, ¿no? Se va a generar un cation. ¿Sí? Entonces, ahora, esa generación de esa energía, yo la tengo que dar, ¿sí? Te la tengo que dar al electrón, ¿sí? La tengo que añadir. Entonces acá, cuando se ioniza algo, se van a formar normalmente cationes. En el caso del sodio, desde el sodio atómico, se va a formar un cation de sodio, porque aquí salió ya el electrón, más un electrón aquí. Y en el caso del magnesio, voy a necesitar dos inyecciones de energía, uno para el primer electrón y otro para el segundo. Como se darán cuenta aquí en valores, el primer electrón cuesta 737,7 kilojoules de energía para sacarlo y el segundo casi el doble, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el segundo se resiste más a sacarlo. ¿Por qué? Porque el núcleo va a traer con mucha más fuerza los electrones que le quedan. Va a impedir que se sigan extrayendo electrones. Por lo tanto, generalmente la segunda energía de ionización es mucho más grande que la primera. Entonces, en la energía de ionización se van a perder electrones y por lo tanto formarse cationes. ¿Ya? Ahora, esa tendencia expresada en grupos y periodos, nuestra tabla periódica, vamos a ver. Bien, tenemos la tendencia en periodo y en grupo. En periodo, ¿vale? Desde la izquierda a la derecha, desde la izquierda hacia la derecha, va a aumentar. Y en un grupo va a aumentar de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, la tendencia, esta propiedad de energía de ionización en un grupo y en un periodo. En un periodo, de izquierda a derecha aumentaría y en un grupo, de abajo hacia arriba. Periodo de izquierda a derecha y grupo de abajo hacia arriba.
Esto se puede confirmar y verificar con los datos experimentales que tenemos aquí. Cada grupo, por ejemplo, a cada periodo. El grupo 1A, esta primera columna, vemos al litio, al sodio, al potasio, al rubio y al cesio. Aquí se está cumpliendo la tendencia que estamos viendo, ¿no? Que al subir en el mismo grupo, al subir hacia el mismo grupo, ¿sí? Está aumentando esta energía de ionización, ¿no? Mira que del pasar de cesio a litio se necesita más energía, ¿no? Cesio 376, litio 520, ¿no? Mucho más energía. En un mismo periodo, sería por ejemplo el periodo del aluminio, el periodo número 3, ¿no? Que será cómo aumenta esa energía de ionización, ¿no? Aumenta hacia allá y nos damos cuenta que sí, precisamente hay un aumento sostenido hasta llegar al azufre, ¿no? Fíjense que aquí, cuando llegamos al nitrógeno y al fósforo y pasamos al oxígeno y al azufre, hay una disminución de la energía de ionización, ¿sí? Hay una disminución, una caída. Eso podría entenderse como que no se está cumpliendo la tendencia, ¿no? Pero si nosotros pasamos al siguiente elemento, por ejemplo, el flúor al cloro, pues sigue aumentando, ¿no? Sí, acá hay una pequeña caída de esa energía de ionización y eso se debe a que la configuración electrónica orbital que tiene este oxígeno en su último nivel tendría en su orbital dos electrones apareados. ¿Sí? Lo mismo el azufre. Estoy hablando ahorita del oxígeno. El oxígeno 8 va a tener un orbital con electrones apareados. Específicamente, para no confundirte, estamos hablando de orbital del subnivel 2p4. ¿Sí? Acá habría uno y acá habría otro electrón. Entonces, estoy hablando precisamente de este. Este orbital menos 1, este orbital, tiene aquí dos electrones apareados que fácilmente entenderás que al estar apareados aquí se repelen mutuamente, ¿no? Hay una energía de repulsión importante. Entonces, sería más sencillo, como estos no están cómodos juntos y se van a tender a separarse, más fácil sería extraer alguno de estos electrones que alguno de estos que están aquí solitos, ¿no? Entonces, más fácil es extraerlos de aquí que cuando están desapareados. En el caso del nitrógeno, en nitrógeno sí tenemos electrones todos desapareados. Y en el caso del, como es un 2p3, su último subnivel, tendríamos de esta manera. Entonces aquí complicaría las cosas porque esto requeriría más energía de ionización. En cambio, el oxígeno, al tener un orbital con dos electrones apareados, como hay repulsión entre estos electrones en el mismo orbital, sería más sencillo sacar uno de estos electrones. Por eso es que la energía de ionización en el caso del oxígeno y el caso del azufre disminuye, ¿no? Eso sería la razón por la cual ocurre esta disminución. Bien, pasemos a la siguiente propiedad, que sería la afinidad electrónica. Este es al contrario de la energía de ionización, es la energía que yo tengo